la segunda parte de los cautiverios. Gloria a Dios. Entonces, vamos a orar para que el Señor tome el control de este día, ¿verdad? Padre eterno, te damos la gloria y la honra a ti. Te exaltamos, Señor. Te agradecemos, Señor, la oportunidad que usted nos da de podernos reunir, Señor, en el Espíritu, Señor, aquí a través de este mecanismo virtual. Y le damos la gloria y la honra, Señor, porque todos estamos cuidaditos, todos estamos bendecidos. Señor, a todos nos ha usted provisto lo que necesitamos. Bendito Señor. Padre, aunque escuchemos ahí, Señor, a nuestro alrededor los lamentos y los gritos, Señor, como en el tiempo de Egipto, cuando pasaba la pandemia, Señor, en los primogénitos de Egipto, y se oían los gritos, pero el pueblo de Israel estaba en sus casitas, cuidados y protegidos, Señor, porque había una marca en la entrada de su hogar, que era la sangre del Cordero. Hoy nosotros tenemos una marca en la entrada de nuestra vida, Señor. Padre, ahí está la sangre de Cristo, Señor, sobre cada uno de nosotros, cuidándonos, Señor, porque somos propiedad del Señor. Y por eso le agradecemos, Señor, todo lo que usted ha hecho por nosotros, nos ha cuidado, nos ha bendecido, Señor. Aún en medio de la pandemia, Señor, ha prosperado, Señor, nos ha bendecido, nos han, Señor, Padre, dado cosas, Señor, que no esperábamos, bendito Dios. Y por eso, Señor, en medio de todo esto, levantamos nuestras manos y le damos la gloria y la honra a usted, Señor. Muchísimas gracias, Padre, porque usted tiene cuidado de su pueblo, Señor. Y hoy, Señor, presentamos este tema y le pedimos que este tema, Señor, sea, Señor, Padre, esa iluminación que necesitamos para comprender tantas cosas, Señor. Bendito Dios, Señor, Papá precioso. Ya este tema está ahí en internet, Señor, para los que quieran seguirlo, Señor. Tenemos la parte 1, Señor, la primera parte ahí ya, Señor. Hoy toca la segunda parte, no sé si va a haber tercera parte, posiblemente sí, porque estos temas son extensos, Señor. Bendito Dios, pero le damos la gloria a usted, Señor. Todo el que quiera escucharlo, ya ahora los tenemos en internet, Señor. Y cualquier referencia que le podamos dar a alguien, le podemos decir, vaya y entre a esa página y escuche. Bendito Señor, porque son temas que son necesarios para nuestras vidas, Señor. Bendito Dios. Así como somos ministros competentes, necesitamos estar, Señor, preparados para toda buena obra, como dice su palabra, Señor. Y somos el pueblo que usted escogió para esta generación, Señor, para liberar a esta generación. Somos esos libertadores, Señor, que dice Nehemías, Señor, que usted envía. Aquí estamos dispuestos, levantamos nuestras manos y le decimos, Señor, heme aquí, envíeme a mí. Pero resulta que todavía no estoy preparado. ¿Cómo voy a pretender que Dios me envíe? ¿A hacer qué? Bendito sea su nombre, Señor. Por eso necesitamos aprender, Señor, cómo ayudar a las personas, cómo sacarlas de esos cautiverios. Bendito Señor. Para eso nos estamos preparando, Señor. Ayúdenos a entender esto, Señor. No es hacer las cosas a lo loco, a la carrera. Es hacer las cosas con conocimiento, bendito Señor. Con convicción, bendito Dios. Señor, necesitamos que su poder, Señor, fluya. Y queremos ver, Señor, ese poder fluyendo, Señor, a través de cada uno de nosotros, Señor, porque aquí todos tienen oportunidad de servir, Padre. Bendito Dios, le damos la gloria y la honra, papá precioso. Presentamos nuestras peticiones, Señor, delante de su presencia. Usted conoce, Señor, Padre, la necesidad de cada hermanito. Señor, yo le pido, Señor, abra las ventanas de los cielos, Señor, supla a cada hermano que esté en necesidad. Señor, súplanos a todos, porque sé que todos necesitamos, Señor, en estos momentos. Señor bendito, Padre precioso, bendiga a cada persona, Señor. Bendiga las fuerzas de cada persona, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Bendito Dios. Ayer usted me ponía, Señor, en mi corazón, que hay veces el cuerpo se siente cansado, agotado, Señor, sobre todo en estos tiempos. Todo aquel que esté agotado y cansado, el enemigo es que ha venido a enviar espíritus para que le absorban la energía, hermanos. Esos espíritus son espíritus como forma de murciélago. Esos espíritus absorben la energía del cuerpo. Por eso hay veces usted se siente agotado, cansado, se levanta que no tiene ánimo de nada, que no tiene fuerzas. Al quitarle la fuerza de su cuerpo, le está también quitando la fuerza espiritual, hermano. Entonces ministre su cuerpo ahí, póngase la mano en el corazón, aquí en el pecho y diga, Padre, en el nombre de Jesús, ordeno ahora mismo que se desprenda, Señor, todo espíritu, Señor, en forma de murciélago que esté pegado, absorbiendo mi energía corporal. En el nombre de Jesús le ordeno que se desprenda ahora mismo, le ordeno que suelte mi cuerpo ahora en el nombre de Jesús y los envío al abismo ahora, los dejo sin poder y les prohíbo que sigan absorbiendo la energía de mi cuerpo. En el nombre de Jesús, ordeno que se desprendan ahora, en el nombre de Jesús, y se van de mi cuerpo.
en el nombre de Cristo Jesús. Señor, muchas gracias, papá, por esta oportunidad. Señor, bendito, le damos la gloria, Padre. Señor, le presentamos, Señor, bendito Dios, este tiempo. Y le pedimos, Señor, que nos bendiga en este tiempo, Señor, que nos ilumine, Señor, que nos traiga, Señor, Padre, esta enseñanza y se guarde a nuestro corazón, Señor. Bendito Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Muy buenos días, tengan todos. Estamos aquí de nuevo. Vamos a continuar con la segunda parte del tema Descubriendo el cautiverio espiritual, con el lema Bienvenidos a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Que el Señor los bendiga y que la primera sección de este tema haya sido de bendición para todos los que la escucharon, ¿verdad? Y los que van a seguir escuchándola. Bendito sea el Señor. Habíamos quedado con la parte C, que hablaba de la inmoralidad sexual, ¿verdad? Y todas las ataduras que conllevan cuando le damos rienda suelta a las pasiones desordenadas, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender esto. Cuando usted es niño y usted es, ya sea abusado sexualmente o es involucrado en el mundo sexual, ¿verdad? En la vida sexual, siendo pequeñito usted no puede asimilar esas cosas, porque son emociones fuertes y cosas que, ¿verdad? Que te van a marcar la vida para siempre. Han habido casos de niñas que han sido pues, involucradas en la actividad sexual desde muy pequeñas. ¿Y qué pasa con estas niñas? Al no lograr asimilar este asunto, tienen un problema, se van a los extremos. Algunas odian la figura masculina y por eso se pervierte en su sexualidad, volviéndose lesbianas o cosas así, ¿verdad? Otras que empiezan a tener una conducta con un sexo compulsivo y no pueden controlar esos apetitos sexuales porque son ataduras que están ahí. El enemigo las está controlando a través de esos traumas que vivieron cuando niñas, ¿verdad? Así también hombres, así pasa con muchos hombres. Por eso vemos esos cambios en la sexualidad de las personas. Todo tiene una raíz, todo tiene un inicio de cómo empezó el asunto. Entonces, como vimos en la primera sección, ahí se habló acerca de lo que es estas cuestiones de la inmoralidad sexual, ¿verdad? Cómo eso lo mete en cautividad a uno. Eso es un lazo del enemigo, es una trampa del enemigo que le produce a la persona que no salga de eso. Por eso que usted ve que se casan y a los días son infieles porque no pueden estar en paz. Eso los controla, porque están cautivos a voluntad de Satanás. Entonces Satanás los controla cuando les da la gana, les jala el mecate, les jala la soga y les dice, venga, métase en fornicación, en adulterio, en homosexualismo, en lesbianismo, en todo eso. Todo eso son ataduras y la gente no puede salir. Eso no es un simple reprendo al espíritu de lesbianismo, reprendo el espíritu de homosexualismo, o reprendo el espíritu de adulterio. Eso no es así. O sea, hay que ir a la raíz de lo que está causando esa pasión. Entonces, simplemente, o sea, no es escarbar por encima. Hay que meterse profundo. Y le hablo a todos los que están sirviéndole a Dios, los que tienen esos cargos de liderazgo, los que están preparándose para servir a Dios. O sea, no es por encima el asunto, hay que buscar la raíz. Entonces, si una persona está en un cautiverio, hay que ayudarle a que salga de ese cautiverio. Ya vimos en la parte pasada cómo, en el caso de Pablo, ¿verdad? Eso es una comparación espiritual. Él estaba en la cárcel y tras de que estaba en la cárcel tenía una cadena con un grillo en el pie. Así hay muchas personas también que están en cautiverios espirituales, están en cárceles espirituales y todavía tras de eso están con cadenas. Entonces, todo eso hay que ayudarles a ellos a ser libres y sacarlos de esas cárceles, de esos ámbitos espirituales donde se encuentra para que logre vivir en libertad gloriosa. Bendito sea el Señor, como tenemos que vivir todos los hijos de Dios. Ok, entonces, bueno, ya explicándoles a dónde habíamos terminado, la parte C, vamos a la D. Y la parte D, es algo tremendo, hermanos, porque Dios nos ha mandado a nosotros a que busquemos su rostro, a que busquemos su presencia, a que busquemos el conocimiento que Él nos ha enviado a través de Jesucristo por medio de su palabra. Y esta parte D habla de la falta de conocimiento.
en Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Vean que hay una consecuencia. Por no cuidar uno, por no interesarse en conocer de Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hoy en día la iglesia está destruida. Muchas iglesias están destruidas porque no saben distinguir ni entre la izquierda ni la derecha en cuanto a las cosas espirituales. ¿Y qué afecta a eso? Afecta a la descendencia también. Entonces, el desechar el conocimiento de Dios es desechar la oportunidad, hermanos, de conocer las verdades que Dios tiene, la verdad que es Dios. En Isaías 5:13, vamos a ver qué dice Isaías 5:13. Dice ahí, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo. Vean que no es cualquier pueblo, es el pueblo escogido de Dios el que fue llevado cautivo. ¿Quién es el que lo cautiva, hermano? Satanás es el que lo cautiva, porque el pueblo no se interesa en aprender. Hoy en día solamente show y artistas, ¿verdad? Solo se oyen aplausos y cosas así, como si estuvieran en un escenario mundial en las iglesias, y esa es la motivación que les tienen a las iglesias. Pero hey, ¿dónde está el conocimiento? Por eso dice ahí, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. O sea, no hay ningún descendiente ahí que se pare con conocimiento. Entonces, ¿qué están haciendo los líderes hoy en día, hermanos? Solamente entreteniendo a la iglesia. Empiezan a traer artistas de afuera y todo eso. ¿Y dónde están los ministros que tienen que preparar en la misma congregación? ¿Dónde están los ministros de alabanza? O sea, los adoradores de Dios que tienen que levantarse ahí mismo en la misma congregación. Pero no les dan oportunidad a ellos, sino que traen de afuera para que se les lleve hasta las ofrendas y todo eso. Entonces, ¿por qué no darle oportunidad a los mismos del grupo, hermano? O sea, a los mismos de la congregación. Pastor, a usted le dio Dios una congregación. ¿Dónde están sus líderes? ¿Dónde están sus ministros en esa congregación? ¿Dónde están los adoradores? Ya usted hizo que ellos se levantaran con el potencial que Dios les dio, porque a todos nos dio Dios un potencial. Todos tenemos un potencial. No todos servimos para lo mismo, pero sí todos servimos para todo. Todos tenemos dones y capacidades. Ya usted se preocupó, pastor, o líder, o no sé quién, ministro, encargado de una congregación. Usted se preocupó porque su pueblo, que Dios le dio a cargo, crezca espiritualmente. Ya usted logró sacar el potencial que está en cada uno de ellos. Ya usted identificó cuál es el ministerio de cada persona, porque el ministerio es una forma de servicio. O sea, ¿en qué servicio está calzando cada persona? Usted se preocupó por eso ya. Entonces, esto es una exhortación que Dios nos hace aquí. La falta de conocimiento. ¿Qué va a hacer una iglesia sin conocimiento? Nada, porque no puede hacer nada, no conoce nada. Pero una iglesia que conozca sabe hacia dónde va. Una iglesia que conoce sabe lo que una persona necesita. Entonces, esto es uno de los cautiverios más comunes. Eso está en las mismas congregaciones. Vemos grandes ministerios que en lugar de preparar a sus propios miembros para el servicio de la obra, se dedican a llenar los establecimientos con grandes actividades. Eso es todo el avivamiento que hay. Cuando la palabra avivamiento significa volver a vivir o conectarse al que da vida. Eso es avivamiento. No pegar gritos, no traer artistas, no pegarse ahí esos empujones y todo eso ahí que se da por el emocionalismo, ¿verdad? Eso no es avivamiento. El avivamiento es conectarse a la vida de nuevo. Pero ¿cómo nos conectamos a la vida? Conociendo la palabra, conociendo lo que Dios dice. Hay cosas tan profundas en la palabra, hermanos, que hay que meterse espiritualmente en la palabra para lograr entender el contenido. Porque no es simplemente leer superficialmente la palabra, hermano. Una cosa es leer y otra es meditar lo que dice la palabra. Cuando usted se propone a meditar lo que dice la palabra, el Espíritu Santo viene y te va explicando, te da iluminación de lo que está escrito. Pero cuando no sacamos el tiempo para eso, sino que lo que hacemos es, mira, distraigamos a la iglesia ahí, traigamos ahí un comediante de estos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Dónde está el poder que necesita manejar la iglesia? ¿Dónde está, con qué poder se está moviendo la iglesia, hermanos?
Personas que tienen 15, 20 años de estar en una congregación y andan pidiendo ahí, ay, venga, óreme porque tengo este problema, porque tengo esto otro. Ni siquiera saben enfrentar una situación, hermano. Entonces, se está cumpliendo aquí lo que dice Oseas 4:6 y lo que dice Isaías 5:13. En Isaías 5:13 dice que fue llevado cautivo y en Oseas dice que fue destruido porque no tuvo conocimiento. Vean la importancia de conocer, de meterse, de involucrarse, hermano. ¿Cómo es que usted aprende? Ok, necesitamos primero la enseñanza, ¿verdad? La teoría. Pero después de eso tenemos que llevarlo a la práctica. O sea, ¿cómo usted sabe que en usted se mueve el poder de Dios si usted nunca va y ora por nadie? O sea, tienes que activar eso. ¿Cómo usted sabe que en usted está el don de sanidad si nunca vas a orar por un enfermo? Todo eso tenemos que aplicarlo. Una iglesia sin poder es como cualquier otro, ¿eh? Como cualquier otro pueblo. O sea, el pueblo de Dios necesita manifestar el poder de Dios. Y cuando la iglesia no tiene poder, ¿qué va a manifestar, hermano? ¿Por qué es que no tiene poder? Porque no tiene conocimiento. Por eso, porque una persona con conocimiento se le va a manifestar el poder. Entonces, cualquiera diría que este tipo de iglesias, sí, ¿verdad? Están súper ungidos, ya que se dedican a traer ministros, profetas y cantantes del extranjero, los cuales dejan tras su paso una gran algarabía emocional, nada más, y grandes expectativas en sus corazones. Pero resulta que cuando se les presentan algunas pruebas o ataques, se desaniman y no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque nunca les enseñaron. Llegan ese montón de profetas, de apóstoles, de todo lado ahí, de evangelistas y hacen un bullón, la gente queda emocionada. Les dijeron, así te dice el Señor, pero a la hora de llegar, cuando llega el contraataque del enemigo a las personas que escucharon a esos hombres, ¿qué van a hacer? Desánimo, porque no se va a cumplir lo que ellos dijeron. Porque lo que pasó fue algo emocional solamente. Pero cuando la iglesia, el pastor o el líder que está ahí enseñando les dice, no, esto que está aquí es pecado, o sea, cuando se le señala lo que es, hermano, usted no puede estarle sobando la espalda a la iglesia. Usted tiene que enseñarle a la iglesia qué es lo que Dios aprueba y qué es lo que Dios desaprueba. Cuando usted les se dedica y saca tiempo para enseñar, hermanos, lo que Dios dice de su palabra, ese estilo de vida que Dios quiere que tenga la iglesia, ahí es donde viene, hermanos, el premio, ahí es donde viene el Espíritu Santo, ahí es donde recibimos la guianza del Señor y su gracia. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este tipo de personas? De ahí no saben qué hacer después de que les viene la prueba. Pero entonces se preguntan, ¿y aquella unción que se vino, aquel momento de gritos, de risas y todo eso, de qué valió? ¿Qué es lo que pasa? Se dedican a buscar quién pudiera orar por ellos, manifestando así la falta de conocimiento y lo poco instruidos que están, dando a entender el poco discernimiento que tienen y la falta de identidad, ya que no han entendido quiénes son en Cristo. Y eso es lo que necesitamos, hacerles entender a las personas, que se den cuenta quiénes son en Cristo Jesús. Ya usted estando en Cristo, usted no es cualquier persona, hermanos. Lo que pasa es que necesitamos, como todo, necesitamos pagar el precio. O sea, si usted quiere ser un ministro competente, tiene que prepararse desde cero. Una persona que le diga, mira, usted, o le profeticen, usted va a ser un gran doctor, ella no se va a quedar sentado ahí nada más esperando de que ya lo nombren doctor, no, ella se va a preparar desde la escuela hasta las universidades, ¿verdad? Hasta que se prepare y ya le den el título de doctor. Así somos nosotros en Cristo Jesús, necesitamos prepararnos, hermanos. Por eso esto es una responsabilidad de cada uno de los ministros de Dios, enseñar al pueblo de Dios, bendito sea su nombre. Y es una responsabilidad que todos tenemos que asumir, porque Dios nos va a pedir cuenta, pastor, profeta, apóstol o como quiera usted llamarse, Dios le va a pedir cuentas qué pasó con la información que tenías que darle al pueblo, qué pasó con la enseñanza, cómo instruiste a los que Dios te dio, porque usted tiene que dedicarse a las almas que Dios le puso a usted. Como pastor, usted tiene que ver por esas almas, que ninguna se le vaya. A Jesucristo no se le fue ninguna, solo el hijo de perdición. Pero Él los mantuvo a todos como entusiasmados, no con emocionalismo, sino con enseñanza. Ellos deseaban estar a la par del Señor por la sabiduría que el Señor les transmitía. Entonces, eso es una responsabilidad suya, pastor, evangelista o como quiera que usted se llame. Bendito sea el Señor. Todos tenemos que darle cuenta a Dios de lo que hemos enseñado. ¿Cómo enseñamos?
¿Cómo preparamos al pueblo? Veamos lo que dice Juan 8:32. Dice ahí, y conoceréis la verdad. Y la verdad, ¿qué va a hacer? Os hará libres. Así de simple. Pregunto, ¿usted les está enseñando como líder, como el maestro que tiene que ser usted para su congregación? ¿Les está enseñando al pueblo? ¿Les está dando a conocer la verdad? ¿O solo les está ahí sobando la espalda? Ah, mira, a lo mejor no le hablen al pueblo de pecado porque se me va. No le hablen al pueblo del diablo porque se me asusta. Entonces, ¿qué clase de pueblo tienes? Un pueblo medroso, temeroso por todo. Un pueblo cobarde que no se atreve a enfrentar nada. El pueblo de Dios es un pueblo guerrero, es un pueblo victorioso. Gloria al Señor. Entonces, tal como vemos en este versículo, alguien con el conocimiento de Dios revelado sabría que tenemos poder y autoridad para enfrentar cualquier enemigo que se atreva a desafiarnos. Y que tenemos armas, la armadura de Dios y la compañía del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Entonces, vemos que esto es un cautiverio. La persona que no se preocupa por aprender está metida en un cautiverio. El diablo no lo deja entender la palabra, no lo deja involucrarse. Tal vez el pastor sea un hombre consciente de esto, ¿verdad? Y él hace programas en la congregación y todo. Mira que voy a hacer un seminario de tal cosa y ahí los miembros brillan por su ausencia. ¿Qué tipo de iglesia es esta? Iglesia que está cautiva porque no quiere recibir conocimiento. Entonces, este tipo de cautiverio no solo nos cautiva, sino que también nos destruye, porque al no tener conocimiento quedamos a expensas del maligno, porque estaríamos ignorando sus maquinaciones. Recuerden lo que dice la palabra, pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea, el pueblo de Dios no puede ignorar al enemigo, tiene que aprender cómo va a atacar el enemigo. Algunos dirían, hermano, ¿ves que ustedes solo hablan del diablo? No, no, no. Nosotros hablamos lo que Jesús nos enseña. Al enemigo tenemos que descubrirlo, porque ese enemigo trabaja en lo oculto. Ojalá para él es mejor que usted diga que el diablo no existe, que el diablo, que es mentira, que el diablo no opera así. O sea, él va a seguir trabajando, usted crea en él o no. Él va a seguir destruyendo. Por eso que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tener discernimiento y tenemos que aprender a conocer las maquinaciones del enemigo. Jesús mismo, desde que él empezó su ministerio, lo primero que hizo fue echar al diablo donde quiera que se lo encontraba. La misma palabra dice, si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios, en realidad ha venido el reino de Dios a este lugar. O sea, es una señal de que el reino de Dios ha llegado. ¿Por qué? Porque si el enemigo está reinando en una vida, o en un pueblo, en una casa, cuando llega un hijo de Dios, lo primero que hace es decirle, bueno, se remueve el reino de las tinieblas, se va y se establece el reino de Dios en esta casa, en esta vida o en este lugar. Así es que debería ser, Jesucristo lo hizo. Pero cuando no hay conocimiento, cuando usted no sabe ni por dónde entró el enemigo, ni qué está destruyendo, ni cómo lo está destruyendo, o sea, usted está a expensas ahí, como cuando amarran a un cabrito en los cazadores, ¿verdad? Para cazar leones se llevan a un cabrito y lo amarran ahí y el león llega y hace fiesta. Entonces, ahí estamos a expensas del maligno porque estamos ignorando sus maquinaciones. Y además, se estaría manifestando la falta de compromiso hacia la palabra de Dios. Se dejan llevar por lo que otros dicen, ahí sí le ponen atención, por lo que otros dicen, no por lo que dice la palabra. Entonces, la revelación de Dios se adquiere por escudriñar la palabra de Dios. Gloria al Señor. Entonces, ¿quiere usted salir del cautiverio? Primero venga y aprenda lo que dice la palabra. ¿Cómo usted va a resolver sus problemas en su mente? Si su mente está embotada de información del mundo, de información filosófica, esotérica y de todo eso. Venga y limpie su mente con la información que Dios le da, para que usted pueda después enfrentar las situaciones. Porque tu mente está cautiva. No tienes conocimiento de lo que Dios hace. Que mire que tengo 10 años de estar en la iglesia, pero ya no sé cómo orar. O sea, hay gente que no sabe ni cómo orar, hermanos. Y tienen años de ser cristianos. Y se jactan de ser cristianos y a la hora de llegada no saben hacer nada para el Señor. Porque una cosa es servir en el establecimiento, ponerse el uniforme y que le pongan ahí el gafete de no sé qué, ujiero o como sea, o servidor, pero está sirviendo ahí en las mesas, en lo natural, pero ya servir a nivel espiritual eso es otra cosa, hermano. Servir, poderle ayudar a una persona que esté bajo un tormento del enemigo, eso ya es otra cosa, ya ahí tenés que capacitarte,
Eso es otro servicio, ese es un servicio espiritual. Está sirviendo espiritualmente. Porque la Biblia dice que nosotros tenemos que ser ministros del Espíritu. Gloria a Dios. Ok, entonces vemos que esto es otro de los cautiverios. La falta de conocimiento. De aquí en adelante usted tiene que preocuparse para que usted logre aprender cómo poder bendecir a una persona, cómo poder ayudarle a que salga de la situación. Si una persona, usted ora por ella y se empieza a manifestar, o sea, ¿cómo usted discierne qué es lo que se está manifestando ahí? Porque podría ser un problema de las emociones, de los sentimientos, podría ser un trauma, podría ser un tipo de cautiverio, podría ser una posesión demoníaca, podría ser una brujería que tiene. O sea, ¿cómo usted discierne todas esas cosas? ¿Cómo le puede usted ayudar para que sea libre? Porque lo más que hacen muchos es reprendo al diablo y se va todo espíritu y según ellos creen que eso es todo. Cuando simplemente lo que están es sacudiendo el polvo de lo que está encima. Falta lo que está por dentro. Y para eso necesitamos conocer. Estos eran estos tres enfoques, ¿verdad? De cómo se daban, ¿verdad? Los cautiverios espirituales. Ok, vamos a ver este otro punto aquí. Aquí estábamos viendo lo que produce el cautiverio espiritual en el punto 3, ¿verdad? Entonces, la rebelión contra los mandamientos de Dios, el ocultismo y la inmoralidad sexual y la falta de conocimiento. Entonces, en esa parte, ¿verdad? Ahora, el punto E es otro punto que tenemos que tener cuidado, que es la falsa profecía. En Jeremías 26 dice, y tú, Pasur, y todos los moradores de tu casa, iréis cautivos, entrarás en Babilonia y allí morirás. Allí serás enterrado tú y todos los que bien te quieren, a los cuales has profetizado con mentira. Vean lo que causa la falsa profecía. Por eso, hermanos, Pedro habla en segunda Pedro, creo que es, que tenemos que cuidarnos de los falsos profetas que están en este tiempo. Este tiempo está vaciado de falsos profetas, de falsas profecías. Usted, hermanos, que está aprendiendo a discernir o a recibir palabra de Dios, usted tiene que discernirla. ¿De dónde viene esa influencia? Si es de Dios o es del enemigo, porque las dos fuentes son espirituales. Entonces, si es de Dios, todo lo que Dios habla es para corregirnos y para bendecirnos, para que tengamos victoria. Pero cuando el enemigo habla es una influencia para levantar el ego, para destruir, para dividir, para un montón de cosas, hermano. Entonces, cada uno tiene que discernir, mira, esto que estoy recibiendo, esta influencia, esta palabra o lo que sea que esté recibiendo, ¿cuál es la fuente? Es espiritual, sí, pero ¿de dónde proviene? ¿De cuál reino? Porque hay dos reinos, el reino de Dios y el reino que quiso levantar Satanás, que ahí está él bien estructurado. Entonces, tenemos que ver cuál es la fuente. ¿Qué es lo que produce, de verdad? De ahí, la falsa profecía es uno de los cautiverios que debemos de ponerle más atención, ya que el Señor nos manda que cuando alguien nos profetiza, la tal profecía sea juzgada por varias personas maduras y con los dones proféticos ya ejercitados. Lo que usted habla de parte de Dios tiene que ser juzgado, hermano. Este hombre que habla la palabra Pasur era un falso profeta y él le profetizaba con mentira a la gente, le profetizaba de lo que sentía él en sus emociones. Por eso es que no podemos mezclar cuando Dios habla con lo que es nuestras emociones. La Biblia enseña claramente lo que es del Espíritu, que se canalice a través del Espíritu. Entonces, no podemos aceptar de cualquier persona una palabra profética, porque muchas de estas profecías provienen muchas veces de un corazón lleno de ego y vanagloria. Algunas veces lo que nos están hablando es a través del espíritu de adivinación. Si la persona no ha sido pasada por los filtros que Dios establece, ¿verdad? Procesos de liberación, pues si tiene esas características de que a cada rato, ay, así me dice el Señor esto, así dice esto y lo otro, el ministro que es maduro va a detectar, bueno, vamos a ver, venga, usted está diciendo esto, vamos a anotar todo eso. Si se cumple estas cosas, provienen de Dios. Si no se cumplen, no provienen de Dios. Punto. Que mire que es que la Biblia lo enseña así, que todo tiene que cumplirse, lo que Dios manda se cumple. Entonces, este Pasur profetizaba de su propio corazón. Ahora, muchas personas son influenciadas por espíritus de adivinación también. Entonces, tenemos que tener cuidado. El espíritu de adivinación siempre va a dar
una buena y una mala. Así es siempre. Dios nos manda que tenemos que juzgar. Entonces, muchas personas, esas palabras que hablan vienen de un corazón lleno de ego y vanagloria, que lo que quieren es que sean tomadas en cuenta, que lo que quieren es brillar nada más, o recibir aplausos, o recibir una palmadita por la espalda. Qué buena palabra. O sea, eso es vanagloria, eso es basura. Entonces, ¿qué es lo que van a causar? Que la persona escuche falsas expectativas. Así, al ponerle atención a una persona de estas, simplemente está escuchando falsas expectativas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta persona, al escuchar, mira, así te dice Dios, va a venirte esto y lo otro, ¿qué va a quedar esa persona? Esperando a que eso le llegue. O sea, una persona vaga y le dicen, te va a caer dinero, te va a venir un dinero, se acuesta a dormir seguro esperando que le llegue ese dinero. Y tal vez nunca le llegó, perdió su tiempo ahí, esperando. Cuando Dios dice en su palabra que Él nos manda a trabajar. El que no trabaja, que no come. El que no produzca, que no coma nada. Dios nos manda que seamos productivos siempre, hermano. Entonces no podemos andar creyéndole a todo que diga, así te dice el Señor. ¿Por qué? Porque eso nos puede dejar sin productividad. La atadura es que usted sea improductivo. ¿Por qué? Porque se va a dedicar a estar esperando lo que nunca le va a llegar. ¿Por qué? Porque no provenía de Dios. Esto no solo causa la cautividad del falso profeta, también la de su propia familia y la de los que reciben la falsa profecía. Vean como decía ahí este pasur, ¿verdad? Entonces, tenemos que tomar en cuenta todo eso. Es algo peligroso, hermano, estar poniéndole atención ahí a cualquiera que diga así te dice el Señor. Siempre tenga el filtro ahí. Anote lo que a usted le profeticen, anótelo. Y dígale, Señor Padre, voy a revisar esto con la palabra a ver si concuerda. Porque no podemos dejarnos meter gato por liebre. Lo que es de Dios está escrito. Entonces, vamos a ver qué dice Jeremías 23, del 13 al 22. Dice ahí, en los profetas de Samaria he visto desatinos, o sea, no la pegaban. Profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar mi pueblo de Israel. Vean qué tremendo esto. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, eran torpes para profetizar, no había claridad. ¿Qué es torpeza? Que no tiene claridad en el mensaje que está hablando Dios. Cometían adulterios y andaban en mentiras, imagínense. Y fortalecían las manos de los malos, o sea, les profetizaban cosas buenas a gente que está en pecado, más bien, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Imagínense qué comparación. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. He aquí que yo los hago comer ajenjos. Vean lo que le viene al que profetiza de su propio corazón cuando Dios no ha hablado nada. A comer de sus propios ajenjos. O sea, una vida de amargura, ¿verdad? Y les haré beber agua de hiel. Porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. O sea, en las mismas iglesias están esos profetas, hermano. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. ¿Por qué dice ahí? Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Vean qué tremendo esto. Están hablando la visión, están hablando la intención de su propio corazón, no de lo que Dios les quiere decir. Dicen atrevidamente a los que me irritan. ¿Quiénes son aquellos que irritan a Dios? Aquellos que están en desorden, en desobediencia, que son pueblo de Dios, se hacen llamar cristianos y andan en cualquier tipo de pecado. Esos son los que irritan a Dios. Ah, pero llegan los profetas y les dicen que todo está bien, que siga adelante, que Él es una persona especial y todo eso. Más bien lo que hacen es alimentar más el pecado que están ellos. Entonces, ¿por qué? Porque irritan. Y por eso Dios dijo, dice ahí, dijo Jehová, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre nosotros, sobre vosotros. Porque vean lo que profetizan, están en pecado y les dicen que no va a venir mal sobre ellos. Y dice ahí el 18, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Entonces, aquí nos da una referencia clara al Señor.
Por eso dice, por sus frutos los conoceremos. Una persona que no se congrega, una persona que no se involucra en los proyectos del ministerio, una persona que no anda hablándole a alguien de la palabra, o sea, es una persona que no tiene comunión con Dios. ¿Cómo va a hablar de parte de Dios si no tiene comunión con Dios? Por eso que aquí da el Señor una reseña de a quienes Él le habla. A los que están atentos a su palabra, a los que están en el secreto con Él. Entonces, una persona que está en el secreto con Él es una persona que está en intimidad con Dios. Esa sí escucha la palabra de Dios. Pero uno que anda ahí jactando de que yo soy esto y lo otro, y usted nunca lo ve, pero ni orar. O sea, una persona que no se le puede creer esto, hermano. Versículo 19. He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. Escuche. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haga, hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón en los postreros días, lo tendréis cumplidamente, dice Dios. Bendito sea el Señor. O sea, que Dios no se anda por las ramas. Dice, no envié, vean qué duro esto, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, o sea, en comunión conmigo, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Por eso vean la responsabilidad que tiene una persona que dice que Dios le habla. Una persona que dice que Dios le habla no puede andarse por las ramas, porque Dios es tanjante en lo que es la santidad, hermanos. Usted no puede pretender andar ahí, mira, pero es que ahí, el gris es parecido al blanco. No, 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 no. O es blanco o es negro. Dios no habla en tonos grises. El que habla de nombre, de parte de Dios, siempre va a corregir el pecado. Amén. El que habla en nombre de Dios te va a señalar lo que estás haciendo, te duela o no te duela. Allá usted y su actitud, ¿verdad? A mí me ha tocado hablarle a gente directamente y decirle, pues es que eso que usted está haciendo no va con lo que dice la palabra. Y el testimonio suyo no concuerda con el testimonio que debe tener un cristiano. Entonces se enojan, pues allá ellos se enojan, pero yo cumplí diciéndole la verdad. Entonces, aquí Dios lo habla claramente en su palabra. El que anda sobándole la espalda y diciéndole que todo está bien, ese no lo envió Dios. Dios envió a aquel que corrige, aquel que le dice, dígale a mi pueblo que se enderezca, que es por este lado, que no es por donde van, que lo que están haciendo no está correcto. O sea, Dios es claro, hermano. Por eso si usted recibe palabra de Dios, verifique que esa palabra venga directa de la presencia de Dios, porque puede venir del otro ámbito espiritual que es el de maldad, ¿verdad? Como vemos aquí, estar en este cautiverio es vivir una vida llena de amargura. Es como estar en un tobogán con dos sentidos, y ese tobogán que esté lleno de grasa. Imagínense lo que es un tobogán lleno de grasa. Yo un día tuve una visión así, donde yo iba con mi esposa y yo subía en el tobogán, por un lado, ¿verdad? Y en un momento íbamos solos, sin agarrarnos. Entonces yo miraba que ella subía y se resbalaba, y yo subía y me resbalaba. Al lado izquierdo de mi mano estaba un trono grande y estaba Satanás, pero al lado derecho, como en un andén arriba, estaba la iglesia dándonos ánimo. Y como nosotros, al no tomarnos de las manos, nos resbalábamos a cada rato. Pero llegó un momento que como que Dios nos inspiró y nos agarramos de la mano y yo empecé a subir junto con ella. Cuando íbamos subiendo, porque era un tobogán con dos sentidos hacia arriba y lleno de grasa. Entonces, cuando yo iba subiendo, ella iba conmigo y íbamos agarrados de la mano. Pero había momentos que yo me resbalaba, pero ella quedaba en pie, entonces ella me sostenía. Y íbamos subiendo y ella se resbalaba y yo la sostenía porque yo quedaba en pie. Entonces entre los dos nos apoyábamos hasta que logramos huir, hermanos. Pero mientras estábamos en ese proceso, Satanás se reía y era inmenso. Satanás se reía, se burlaba de nosotros cuando nos resbalábamos, pero lo que él no sabía era que estábamos unidos los dos, estábamos agarrados de la mano. Por eso es que es bueno, hermanos, que usted esté unido siempre. La palabra enseña donde dos o más se ponen de acuerdo en algo, recuerden. Entonces, eh, solo la mano de Dios nos podrá sacar a nosotros de un lugar así, de un cautiverio de estos, hermanos. La falsa profecía lo que hace es meterlo a usted en un cautiverio. La falsa profecía te quita la productividad. La falsa profecía te hace tener esperanzas en cosas vanas. Es un peligro. Nosotros no tenemos que ponerle atención a ese tipo de personas, porque hermanos, como decimos aquí en Costa Rica, cada uno sabe con la tusa que se rasca. La tusa es donde viene el maíz ahí, ¿verdad? Y cuando uno lo desgrana queda, y lo secan eso, y eso es rico para rascarse, ¿verdad? Entonces, eso lo hacían los campesinos de antes.
Dice que cada uno sabe con la tusa que se rasca. O sea, cada uno conoce su estado, hermanos. O sea, si a usted le vienen a decir, hermanito, dice el Señor que todo está bien, que lo que usted hace que es perfecto, y usted por dentro, no, yo hago mal, yo sé que estoy mal, hago esto, hago lo otro y hago lo otro. Entonces, usted tiene que pensar, no, pero ¿para qué me están hablando así si yo no estoy bien delante de Dios? ¿Qué es lo que va a hacer eso? Ya, hacerlo más curtido, ponerle una capa de falsedad sobre usted. Entonces, no podemos recibir esas cosas, hermano. Usted tiene que ser sincero con Dios. Dios, yo soy un pecador porque estoy haciendo esto, esto y esto y esto. Pero Señor, le pido que me ayude y que me meta en un proceso donde yo pueda ser liberado. Recuerde que Dios es un Dios de procesos, hermano. Dios no le va a quitar a usted algo así porque así, no. Dios primero le va a pedir permiso. Y si usted decide que sí quiere soltar aquello, Dios le ayuda a soltarlo. Pero de lo contrario, Dios le va a respetar a usted. Entonces ya vimos todas estas partes de lo que es cómo se inicia un cautiverio. Ok, vamos a ir al punto número 4. Un cautiverio genera gran cantidad de pérdidas. ¿Cómo es que se genera esto? Bueno, ¿cómo es que pierdo yo a través de un cautiverio? Bueno, vamos a ver este punto A. ¿Cómo se manifiesta eso? La persona no disfruta de la plenitud del día. El sol, el viento, el paisaje y las hermosas escenas propias del día, las amistades, el matrimonio, entre otros. ¿Por qué? Porque podría disfrutar, o sea, ¿quién podría disfrutar de la vida si no tiene libertad para hacerlo? O sea, ¿quién disfruta estando amarrado, hermanos? O sea, ¿quién disfruta estando encerrado? Podría estar el día lo más precioso, pero usted lo tienen encerrado ahí afuera, aunque esté afuera en el día. Pero si lo tienen metido en una jaula, ¿cómo usted va a salir de ahí? ¿Cómo usted va a disfrutar de lo que está en su entorno? Bendito sea el Señor. Por eso que no se disfruta el matrimonio, no se disfruta la paternidad, no se disfruta la familia, no se disfruta el trabajo, no disfruta nada porque pasa con una vida llena de amargura porque estás encarcelado. Entonces vemos que una persona no puede disfrutar de la plenitud del día, siempre está con amargura, siempre está quejándose, siempre está entristecido, quiere estar solo, quiere estar aislado. Eso son señales inequívocas. Ok, punto B. Un preso es mal alimentado. Una persona que está en una cárcel no tiene vitalidad, hermano. No tiene buena salud. No tiene fuerzas necesarias. No puede decidir lo que va a comer, ya que está limitado porque no tiene privilegios. Y el alimento que le dan no es nutritivo. Entonces, una persona que está en una cárcel no está bien alimentado. Está endeble. El alimento que recibe no es nutritivo. Y vaya usted a una penitenciaría. Ahí usted verá el estado de las personas, hermano. O sea, los alimentos que le dan en algunos países es solo yuca sancochada. Imagínense. Aquí en Costa Rica yo creo que los tienen como en hotel 3 estrellas, ¿verdad? Porque por lo menos reciben un alimento un poquito más adecuado, ¿verdad? Pero hay otros países, hermano, yo he visto programas en el Discovery Channel y todo eso, donde lo que les sirven es plátano sancochado o yuca, hermano. Esa es la comida de ellos día y noche. ¿Qué alimento va a ser ese? Más una persona en libertad, hermanos, puede decir a la familia, vamos a listos, vamos a ir a comer a tal lado y disfrutan. Así es también a nivel espiritual, hermano. Mucha gente está en cárceles y están en congregaciones donde no los alimentan, sino que lo que les dan ahí es afrecho nada más. Qué rico es llegar a un lugar donde a usted le prediquen de Cristo, hermano, donde a usted la palabra haga un cambio en su vida. ¿Cómo usted nota de que el alimento es bueno en un lugar? Porque usted empieza a tomar decisiones, usted empieza a cambiar su actitud, usted empieza a decir esto no, esto sí, esto no, esto sí. Usted empieza a decidir lo que es bueno para usted, hermano. Porque la misma palabra que le predican le va abriendo el entendimiento y lo hace a usted ver las cosas que son de Dios y las que no son de Dios. Gloria al Señor por todos los pastores que predican la doctrina sana de la palabra. Punto C. Un preso no solo pierde la libertad física, sino que es cautivo también de sus miedos, ansiedades, angustias, sufre de pesadillas, no tiene esperanzas de salir, a no ser que se le otorgue el perdón. Bendito sea el Señor, que solo Jesucristo es nuestra salida, porque solo Él nos puede perdonar, hermanos. Usted puede tener libertad física, pero en su alma tal vez esté lleno de miedos, de angustias, de ansiedades, hermano. Que tal vez hipócritamente usted se ría y todo eso, pero cuando está en su lugar, en soledad ahí, es cuando llora las lágrimas amargas, porque usted sabe que usted no es feliz, que tiene miedo a un montón de cosas, que sufre hasta de pesadillas, hermano, que usted no tiene
esperanza por la vida, porque cree que la vida eso es un martirio más bien. Muchas personas viven pensando en cómo suicidarse más bien porque ya están obstinados de estar en este mundo, de estar viviendo. Cuando es una oportunidad que Dios nos da a todos, hermanos, para que logremos sentirnos útiles, sobre todo si usted está en una congregación donde le permiten servir. Vieran lo lindo que es servir a Dios, hermano. Usted siente que vino a hacer algo a este mundo, bendito sea el Señor. Entonces, gloria a Dios. Solo Jesucristo puede otorgar ese perdón para que usted salga de esa cárcel, hermano. Ya Él pagó por usted y su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Tome la decisión y dígale, Señor, venga a mi vida, adentra a mi corazón y límpieme y libéreme de todo esto. Y verá que Dios rapidito envía libertadores para que le ayuden. Eso es algo casi que simultáneo. Usted le da permiso a Dios porque Dios no va a entrar a su corazón si usted no le da permiso, hermano. Por eso que dice la palabra ahí, en San Juan 1:12, más a todos los que le recibieron. Entonces, ¿qué pasa? Hay que recibirlo. O sea, en otras palabras, hay que dejarlo entrar, hay que permitirlo entrar. Y luego dice, a los que creen en su nombre, tenemos que creer que las enseñanzas de Jesucristo son el camino, la verdad y la vida para llegar a Dios. Dice, les dio la potestad, esto es, les dio derecho legal. O sea, un derecho legal mira, yo permito que a esta persona le hagan algo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos van a hacer? Dice, ser hechos hijos de Dios. O sea, que nos van a formar. El ser hechos es recibir una formación. No empezamos siendo hijos de Dios, hermanos. O sea, usted es hijo de Dios cuando se convierte a Cristo, pero todavía usted no sabe cómo se comporta un hijo de Dios cuando usted se convierte a Cristo. Tienes que aprender, alguien tiene que formarte. Así como le pasó al eunuco con Felipe, que no sabía ni qué estaba leyendo y Felipe empezó a enseñarle y tomó la decisión de bautizarse después. Así todos nosotros, cuando venimos a Cristo y le damos permiso de que entre a nuestro corazón y empezamos a creer en Él, entonces nos da el derecho legal. O sea, tenemos un derecho legal de que alguien nos enseñe. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nos arrimamos a ministerios donde ni siquiera fueron llamados por Dios y nos están enseñando de lo que a ellos se les antoje, no lo que el Señor quiere. El Señor tiene su doctrina aquí en la palabra, hermano. Nosotros no podemos salirnos de la palabra. La palabra es la autoridad de todo hijo de Dios. Entonces, ¿cómo hago yo para convertirme en un hijo de Dios? Ya acepté al Señor, sí, ya empiezo el proceso. Soy un hijo de Dios, pero necesito aprender cómo se comporta un hijo de Dios. Entonces, para eso se necesitan tutores, se necesita gente que saque el tiempo y nos enseñe. Y se necesita de mi disposición también para yo unirme con ellos para que yo sea accesible a la enseñanza. Ya entendimos eso, ¿verdad? Solo Jesucristo es el que nos puede dar esa salida. Punto D, la soledad. O sea, una persona en cautiverio no quiere arrimársele a nadie, hermanos. Es una persona que se mantiene aislada. La soledad es su compañía. Ahora, ¿por qué es que una persona en cautiverio quiere estar sola? Porque es una actitud, hermanos, es un deseo que le pone el enemigo, porque ese es el diablo el que le pone que esté aislado, porque así tiene más oportunidad de bombardearlo. Esa es una estrategia que el enemigo utiliza para mantener aislado a su víctima y así ministrarle todo tipo de pensamientos negativos y destructores aún en contra de su propia vida. Por eso que usted tiene que notar, hermano, una persona cuando ha tomado la decisión de suicidarse tiende siempre a estar aislado en algún momento. Por eso usted que tiene papá, usted que tiene hijos ahí, mamá, póngale atención a sus hijos. Si ellos están aislados, encerrados en el cuarto o algo así, téngalo por seguro que están siendo bombardeados por el diablo, porque tienen algo cautivo en ellos. Tal vez alguna decepción que se llevaron y eso les causó un trauma emocional. Si usted no tiene amistad con sus hijos, empieza a tenerlas desde ya, hermano, porque usted necesita conocer el estado de ánimo de ellos. Ellos a veces se las ingenian para no dar, para no mostrar el estado de ánimo con que están. Pero ahí es donde entra la presencia de Dios en su vida, hermanos. Discernir cómo están ellos. Porque en cualquier momento pueden tomar una decisión así. ¿Por qué? Porque se aíslan y estar aislados, eso los hace un blanco facilitico para el enemigo. ¿Por qué? Porque se llenan de pensamientos negativos y pensamientos destructores. Tenemos que tener cuidado. Para ayudarle a una persona de estas, tenemos que ministrarle vida, hermano. Tenemos que decirles el valor que ellos tienen para nosotros y para Dios. Tenemos que ayudarles, tenemos que llegarle hacia el motivo por el cual están tomando esa decisión. Y tal vez eso fue algo desde muy atrás. Tenemos que tener cuidado. Necesitamos ayudarles a estas personas. Y si usted tiene el conocimiento
Usted no puede quedarse callado, no puede quedarse quedito, hermano. Son almas que se pueden perder. Punto E. La persona está sujeta a la voluntad de los guardianes. O sea, recuerden que estuvimos leyendo de que el Señor los entregaba, ¿verdad? A los guardianes. Entonces Jesús los llamó verdugos. Estos guardianes no son otra cosa que demonios asignados para destruir, atormentar y aterrorizar las almas continuamente, ya que ellos no descansan, hermano. Imagínense esto, ¿verdad? Una persona en cautiverio, tras de que está cautiva, metida en una cárcel, hay espíritus que están atormentándolo alrededor. Por eso que usted ve que cuando se da una liberación tradicional, se reprende al demonio y todo, y se van, esa persona por un momento queda en paz, pero con el tiempo vuelve otra vez a tener la misma actitud. Y es donde más bien, en lugar de ayudarles, la gente hace leña del árbol caído porque empiezan a juzgarlas. Ya, y usted se metió en pecado seguro, usted hizo quién sabe qué cosa para que le viniera esto. Y lo que no han entendido es que la liberaron de los espíritus, pero no sacaron el alma de la cárcel. Y eso es lo que tenemos que procurar, que el alma, que ese fragmento que está ahí enclaustrado, que ese tipo de trauma que quedó ahí, salga, hermanos, que la persona misma lo enfrente, que la persona salga de esa, de ese entorno donde se encuentra ese fragmento, ¿verdad? Que se quebró ahí. Entonces hay que sacar eso para que ya los espíritus no tengan cómo estarla atormentando, porque qué bonito, ¿verdad? Se echó fuera el demonio y la persona quedó liberada de esa opresión, pero está en la cárcel. Entonces, ¿qué pasa? Llegan los demonios y empiezan a ver, mira, pero aquí está la persona todavía, vengan los otros, volvamos a atormentarla. Y al ratico está peor. Entonces tenemos que tener cuidado de eso. En algún momento, cuando usted le ora a Dios y usted está en esos procesos de liberación, Dios va a mostrar cómo, a través del comportamiento de la misma persona. La misma persona va a ponerse a pegar gritos, se va a poner así como asustada, como que está metida y como que le falta el aire. Y entonces uno dice, mira, esto no es una manifestación demoníaca, es que está manifestando el cautiverio, está manifestando el trauma. Entonces tenemos que tener discernimiento los pastores. No ponerse a gritar a él, diablo fuera o espíritu tal, y sin saber qué es lo que está pasando. Primero déle tiempo que la misma unción, la Biblia dice, la unción nos va a mostrar qué es lo que está pasando. La misma unción se va a encargar de traer a esa persona de donde está cautiva y manifestar el cautiverio que tiene. Tal vez fue, no sé, le pegaron un susto cuando pequeño o, no, o algo así, algún trauma que se le hizo y eso lo saca Dios. Bendito sea el Señor. Todo eso Dios lo hace, hermano, pero tenemos que tenerle paciencia al Señor porque es la unción la que nos va a mostrar todas estas cosas. Tenemos que liberar a esa persona para que puedan salir de esa administración que le hacen esos verdugos o esos guardianes. Punto F. Los calabozos son oscuros, no hay luz por ningún lado. Y además son húmedos y fríos. O sea, una persona que lo han metido en una cárcel o en un calabozo como metían antes, hermanos, hay personas que los meten en, no sé cómo le llaman a esto, que es como una, o sea, en un, por mal portado, ¿verdad? Los meten en un cuarto pequeño ahí en las cárceles, que es una cárcel más pequeña que la que ellos, en las que ellos están metidos. En la antigüedad los metían a los calabozos. Y recuerde que los calabozos eran húmedos, era oscuro porque no entraba luz por ningún lado, eran fríos. ¿Qué simboliza esto? Es un ambiente favorable al nacimiento de enfermedades y acorta la vida del preso. Un preso que esté en un calabozo, hermano, siempre va a tender a estar con enfermedades, sobre todo enfermedades de respiración y todo eso, o sea, asma y un montón de cosas de estas que afectan, como si en el mundo natural, así como afecta al frío, así afecta también a nivel espiritual, un calabozo de estos. Un día me tocó ministrar a una señora, ¿verdad? Y empezó en la administración, le puse la mano en el pecho y empezó ella a manifestar el espíritu del asma, ¿verdad? Y lógico, el espíritu del alma es un espíritu que destruye, ¿verdad? Y empezó a botar y botaba unas flemas blancas, 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 como cuando una persona tiene enfisema pulmonar. Así, viera qué lindo cómo Dios la libertó a ella. Bendito sea el Señor. Entonces, todo esto se da. Entonces, vemos que todo esto es una manifestación de como lo que sucede en el mundo real, así va a suceder en el mundo espiritual, hermanos. O sea, en nuestra alma está sucediendo, así como se manifiesta en lo natural, ¿verdad? Bendito sea el Señor.
Este, ¿Qué hacen los guardianes en las cárceles? De ahí, en la antigüedad tenían látigos y cualquier mal comportamiento, cualquier cosita que no les agradara a ellos, le pegaban un latigazo. Eso es sufrimiento, eso es continuamente lo estaban agrediendo. Entonces, una persona en cautiverio, todo el mundo le va a caer mal. Una persona en cautiverio, no, la gente lo va a repudiar, porque tal vez tienen espíritus de rechazo ahí con ellos. Entonces, gente que no socializa con nadie, porque la gente siente repulsión sobre esa persona. Entonces, es igual, hermano. Una persona con un cautiverio se le va a notar en su semblante. Recuerden, nadie es feliz si está en una cárcel. Así es como se nota. Una persona que no tenga gozos porque está en una cárcel. Y recuerde que el Señor dice que el gozo de nuestro Señor es nuestra fortaleza. Pero recuerde, para eso apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Entonces, bueno, vamos a ver el punto número 5. Jesús vino a traer libertad. A eso fue que vino el Señor, hermanos. Él vino a traer libertad a todos los que están en cautiverio. Y eso lo dice Lucas 4:18. Bendito sea el Señor. Dice ahí, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, esto es, me escogió, para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Qué son buenas nuevas? Información, hermanos. Las buenas nuevas es información, es conocimiento de la palabra. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, o sea, personas que tienen su alma herida. A pregonar libertad, ¿a quiénes? A los cautivos. Usted no ve a Jesús yendo a predicar a las cárceles, ¿verdad que no? Dice, y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Entonces, si usted ve ahí, Jesús nunca fue a ninguna cárcel a libertar a nadie. Él nunca fue a ningún cautiverio. Pero sí, a nivel espiritual, libertó un montón de gente, hermanos. Entonces, vemos ahí que él ahí menciona 5 cosas. Y 2 de ellas tienen que ver con la libertad para los cautivos y los oprimidos. En su ministerio Jesús, como les digo, no sacó a nadie de la cárcel física. Entonces, ¿de cuáles cárceles habla esta palabra ahí? De las cárceles espirituales. Y recordemos que estos son casos legales, ¿verdad? Para meter a una persona a la cárcel tiene que haber legalidad. Entonces, Cristo es nuestro abogado y libertador por excelencia. Solo en Él hay libertad. Bendito sea el Señor. Por eso es necesario que le extendamos las manos con humildad y arrepentimiento para que así Él pueda sacarnos de cualquier cárcel o cautiverio. Solo Él tiene el poder de cambiar nuestra situación, ya que Él es el ungido de Dios. Bendito sea el Señor. Solo Jesús es el escogido por Dios para todo esto, hermanos. Bendito sea su nombre. Él fue el que Dios escogió para traernos la palabra. Él fue el que Dios escogió para ungirlo y decirle, vaya, cumpla con esta misión. Y Jesús cumplió la misión. Él vino a libertar al cautivo. Ahora, ese mismo Jesús está en su corazón, hermano. Usted como ministro, usted como líder, usted como pastor, evangelista o como sea que usted se llame, usted tiene a Jesucristo en su corazón y ese mismo Cristo que libertaba antes es el mismo que liberta ahora. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Entonces, es algo que tenemos que entenderlo, así como lo dice Isaías 61 del 1 al 4. Bendito sea Dios. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, escuche eso, a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Gloria a Dios. Vean qué palabra más tremenda es esta, para que nosotros entendamos la misión con la que Él vino aquí. Él vino con esta misión de rescatarnos de esas cárceles, de cautiverios y diseños de destrucción y de muerte que Satanás prepara para que no nos resplandezca la luz del Señor. ¿Y qué es lo que va a hacer Él? Devolvernos la libertad y el propósito por el cual fuimos creados por Dios.
Así recuperaremos la productividad que habíamos perdido y así seremos de provecho para el Señor también, porque Dios a usted no lo está libertando para que usted se quede sentado, hermano. No, 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 Él lo está libertando para que usted cumpla la misión también. Así como Jesús vino a cumplir una misión, cada uno de nosotros como hijos de Dios tenemos una misión, hermanos. Continuamos con el ministerio de la reconciliación. Recuerde, Jesús nos dejó a esa misión a todos nosotros, continuar con el ministerio de la reconciliación. ¿De qué se trata esto? De reconciliar al ser humano que está sin Dios, reconciliarlo con Dios a través de Jesucristo. Nos toca a nosotros extender el reino de Dios en unidad con el Señor, recuerden. Él nos enseñará por medio de su palabra cómo podremos lograr, con su ayuda, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos lograr? Con la ayuda de Él, ya que alejados de Él no podemos hacer nada. Él es nuestro ayudador en todo momento. Solo tenemos que creer en Él. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Entonces, todos estos son diseños, cautiverios, cárceles. Todo esto lo produce el enemigo, hermanos, para mantener las almas ahí cautivas, para que no les resplandezca la luz de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Ir y buscar a esas personas, hermanos. Ya tenemos el detalle de cómo es que se manifiesta una persona en cautiverio. Vamos, busquémoslas, ayudémosles, digámosle, usted puede salir de esa situación. Porque son personas que tienen sentimientos de que no valen nada, de que no sirven para nada. Y todo eso ellos lo están sintiendo en carne propia, hermano. Pero nosotros podemos llegar a decirles que usted también tiene oportunidad para hacer lo que nosotros hacemos, servir a Dios también. Darles un propósito. Recordemos que el diablo no quiere que ninguno de nosotros cumpla, porque imagínense que usted se le convierta en un hijo de Dios así como Jesucristo. Recuerde que nosotros tenemos que alcanzar esa estatura de Él. Todos tenemos que llegar a comportarnos como el Señor, porque si no, no nos llamaríamos cristianos. Hoy en día hay un montón de gente que se llama cristiana, pero se comportan como mundanos, ¿verdad? Y eso no fue lo que sucedió allá en Israel, ¿verdad? Cuando empezaron a llamar a los de pueblo de Israel, los llamaron cristianos por primera vez, dice, porque se parecían a Jesús, hacían lo que Jesús hacía. Ellos andaban levantando muertos, andaban sanando los enfermos, dando de vista a los ciegos. Pregunto, ¿usted que se hace llamar cristiano anda haciendo eso? ¿Cuántos muertos ha resucitado? ¿A cuántos les ha devuelto a cuántos mudos los ha hecho hablar? ¿A cuántos ciegos les ha devuelto la vista? O sea, si usted anda haciendo eso, usted en realidad se está comportando como Jesús. Bendito sea el Señor, pero lo contrario no se jacte, porque si usted no anda haciendo lo que dice el Señor, es porque está completamente distorsionado. Todos tenemos que llegar a alcanzar la estatura del varón perfecto, como dice Jesucristo, ¿verdad? No somos como el maestro, pero andamos ahí cerquita. Bendito sea el Señor. Nuestra actitud, nuestra conducta debe ser como la de Jesús. ¿A qué vino Jesús? A abrirle las cárceles a los que están encarcelados, a sacar a los presos, a libertar de los cautiverios, a traerles buenas nuevas, o sea, a formar las personas con esta información nueva de la palabra. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos toca a nosotros ahora extender el reino de Dios en unidad con el Señor, como les digo. O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos pide el Señor nada más? Que creamos, que creamos. Solo creyendo podemos nosotros servir a Dios. Ahora, ¿cómo se diseñan los cautiverios? ¿Cómo hace el diablo para crear estos diseños de destrucción tan feos, verdad? Él los diseña en el ámbito espiritual, hermanos. Vean cómo lo dice Ezequiel 37, del 1 al 14. Bendito sea el Señor. Aquí estamos en una de las visiones más tremendas que recibió Ezequiel. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó el espíritu de Jehová, dice, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. O sea, lo puso donde, lo llevó exactamente al diseño que tenía Satanás para destruir al pueblo de Israel. Lo paró en el diseño, para que viera el diseño que el diablo había hecho. Y ese valle estaba lleno de huesos, dice, o sea, era un diseño de muerte, de destrucción. Dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. ¿Qué es lo que trata el diablo? Recuerde que el agua es el símbolo de la palabra. Eran huesos secos, gente que no tenía palabra en su corazón. No tenía esa agua viva que tiene que salir de nosotros. Y me dijo, hijo de hombre, le hizo la pregunta, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Recuerde que solo Dios es el que tiene la última palabra, ¿verdad? Solo Dios es el que sabe.
Y bendito sea Dios por esta humildad de este siervo Ezequiel, ¿verdad? Dice ahí, en el 4, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. ¿Quién ha dicho? Jehová el Señor. No fue algo que salió de mi corazón, de mis emociones, no. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Vean la convicción. ¿Cómo se destruye un cautiverio? Cuando usted va con convicción a hablar de parte de Dios. Entonces, dice ahí, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis. Vean que aquí no hay titubeo de nada, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Bendito sea el Señor. Es como cuando usted va a orar por un enfermo. Usted llega donde el enfermo y usted le dice, mira, yo vengo aquí a ver si tal vez puede hacer, tal vez no, tal vez sí. No. Usted va donde el enfermo y le dice, yo vengo en el nombre de Jesús a orar por su enfermedad para que usted sea sano. Con convicción. Si no, mejor no vaya. Continúa el versículo 7 y dice, profeticé pues como me fue mandado. ¿Quién le mandó a que hablara? El Señor. Hay veces vamos a hablar con las personas y no nos ha enviado Dios a nada. Espere siempre la dirección de Dios si usted quiere ver efectividad en lo que usted va a hacer. Siempre Dios tiene que guiarnos. Bendito sea el Señor. Dice, profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Bendito sea el Señor. Cuando usted habla de parte de Dios, va a haber un estremecimiento a nivel espiritual, hermanos. El diseño, el ambiente donde está el diseño se va a romper, se va a quebrar. Hay personas que están, hay casas, hay pueblos enteros que están metidos en una área de cautiverio, en una región de cautiverio, para hacerlo más explícito. Entonces, cuando usted profetiza, cuando usted viene en nombre de Dios, lo que usted ora hace que a nivel espiritual se quiebre todo ese ambiente espiritual que está viviendo, ya sea una persona, una familia, o un pueblo, o un país entero, hermano. Pero tiene que orar con convicción. Ese ruido va a causar que todo se quiebre. Dice, mientras yo profetizaba, dice, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu, o sea, no tenían vida. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Bendito sea el Señor. Vean que aquí el profeta se tenía que dirigir al espíritu de la persona. O sea, tenía que venir directamente, no a las emociones, hermanos, no al alma, sino al espíritu de la persona. Y decirle, así dijo Jehová el Señor. Y después dice espíritu, pero ya refiriéndose al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado. Y entró espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, vean qué lindo cómo es Dios. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Recuerden que la casa de Israel era el pueblo de Israel y estaban vivos. ¿Dónde estaban ellos en ese momento? A nivel natural estaban cautivos en Babilonia. Pero a nivel espiritual ellos estaban cautivos también. Vean cómo decían ellos. Dice, voy a leer el 11 de nuevo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, dice, ellos dicen, vean la confesión del pueblo de Israel, cómo hablaban ellos. Nuestros huesos se secan, o se secaron, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. O sea, ¿qué estaban hablando ellos? Negativismo, estaban hablando de decepción, estaban hablando de destrucción, todo, eso era lo que hablaban ellos. ¿Por qué? Porque en su alma, en su espíritu estaban cautivos, estaban metidos en ese diseño que el diablo tenía. Y dice el versículo 12 ahí, por tanto profetiza, ya aquí es, vaya entonces a lo natural, a la parte natural, al entendimiento, a la mente, al alma de las personas y hábleles directamente. Dice, por tanto profetiza y diles,
Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Entonces vean cómo sucedió esto, cómo los hizo sacar del cautiverio, haciéndoles entender a esas personas, venga, usted tiene que salir de esa condición en la que se encuentra, porque el Señor va a abrir la cárcel en donde te encuentras y da pasos hacia afuera, venga, salga de ahí. Cuando la persona usted la está ministrando, hermanos, y esa persona empieza a manifestar un cautiverio, usted dígale, no temas porque el Señor está contigo. Venga, se va a abrir la puerta de la cárcel en la que se encuentra y el Señor te va a sacar. Y usted extiéndale las manos y ayúdele a caminar hacia afuera por fe. Y ayúdele a salir de ahí, hermano. Entonces dice ahí, por tanto profetiza el versículo 12 y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros. ¿Quién es el que abre la cárcel? Esos sepulcros eran esa cárcel donde estaba cada uno. Dice, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os haré a la tierra de Israel. O sea, los va a traer a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y sabréis, dice, que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros. O sea, va a haber una evidencia. Y os saqué de vuestras sepulturas, pueblo mío. O sea, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Quiere decir que va a haber una evidencia. Un antes cuando estaban en cautiverio y un después, porque la misma gente va a decir, me siento en libertad. La misma gente va a ver los cambios que va a haber en su vida. Dice, y aparte de eso, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Vean cómo Dios liberta entonces de los cautiverios. Primero fue en la parte espiritual. Vemos ahí, así como Dios, ¿verdad? Dios es el gran arquitecto. Él diseñó todo lo que hay en este mundo, desde el mundo espiritual, para que logremos entender esto, hermano. Dios diseñó la tierra, diseñó al hombre y diseñó todo en el mundo espiritual. Ya me imagino Dios como una gran maqueta ahí haciendo todo y después lo trajo a lo natural. Entonces, Él diseñó todo lo que hay en este mundo desde el mundo espiritual y luego vino a establecerlo en lo natural. Él primero diseñó al hombre en lo espiritual y le dio propósito por el cual lo diseñaba. Bendito sea Dios. Y si no, veamos lo que dice Génesis ahí. Génesis 1:26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Gloria a Dios, ¿lo ven ahí? El 26. Primero diseñó, hagamos, dice. Esto es todo el consejo de Dios, las tres personas en las que se manifiesta Dios tomaron una decisión, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, y le dio el propósito, señoré en las aves, en las bestias, en todo esto. Y después viene el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió, y los bendijo, y les dijo, fructificad, y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Gloria a Dios. Entonces vemos que hay dos partes ahí. Primero fue el diseño y después lo trajo a la realidad. En el versículo 27 Dios lo trajo a la realidad. Entonces, aquí son, como podemos observar, son dos ámbitos diferentes. Uno es el diseño original y el otro el diseño establecido en el lugar escogido. De esta manera vemos que Dios es un Dios de diseños. Él tiene diseños poderosos para todos sus hijos. Por eso que debemos pedirle siempre que se establezcan los diseños de Dios aquí en la tierra como Él los tiene diseñados en el cielo, los cuales Él nos revela a través de su palabra, ya que por su palabra es que diseñó el todo, ¿verdad? Entonces, cuando Dios nos habla a través de una persona es porque Dios quiere revelarnos algún diseño que vamos a hacer. Son ámbitos diferentes. Por eso que debemos pedirle siempre que se establezcan esos diseños. A Moisés Dios le mostró el diseño del templo en Éxodo 25:9. Vean qué tremendo es. Dice ahí, Dios le muestra, ¿verdad? Vean el versículo 8, del 8 al 9. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Dice, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Dios le mostró a Moisés primero el diseño de cómo quería las cosas. Luego Moisés las hizo aquí en lo natural. Entonces, así Moisés logró edificar el templo conforme Dios lo quería. Todo porque logró ver el diseño que estaba en el mundo espiritual. Y por eso todo lo que, todo le quedó muy bien a él.
porque él logró ver el diseño. Qué bonito así con esa guianza, ¿verdad? Cuando Dios nos habla y tenemos un diseño en el espíritu, en nuestro corazón para hacer las cosas, hermanos. Entonces, recuerde que el diablo es imitador de Dios también. Entonces, también el diablo tiene diseños de destrucción. Eso que estaban en los huesos secos eran los diseños de Satanás, ¿verdad? Entonces, así también Satanás, como les digo, él hace esos diseños desde su reino espiritual, el cual es el infierno. Así como en el reino de Dios hay ámbitos o habitaciones, que habla la palabra, lugares espaciosos y ambientes de influencia espiritual, como los que se manifiestan en los cultos, cruzadas y diferentes programas de evangelismo. Así también en el infierno hay ámbitos, habitaciones, regiones y también ambientes de influencia satánica que afectan al ser humano, ya que el enemigo quiso ser semejante a Dios e hizo un reino similar al reino de Dios, solo que este es un reino de maldad. Es entonces que en el tiempo de la cautividad, el pueblo de Israel en Babilonia, ¿verdad? Cuando fueron llevados cautivos, Dios les muestra al profeta, a Ezequiel, ¿verdad? Ahí lo que leímos ahorita, el tipo de cautiverio que estaba viviendo el pueblo completo. Era el pueblo completo el que estaba en ese cautiverio. Ahí no era una persona, sino que era un diseño de todo el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué era esto? Esto era un diseño de muerte y destrucción que el mismo pueblo había establecido por medio de sus palabras de derrota y de maldición. O sea, el mismo pueblo le dio la autoridad a Satanás, le dio la potestad para que se diseñara, para que ellos estuvieran en ese cautiverio de destrucción. Gloria al Señor, ¿verdad? Pero ya ese cautiverio estaba activo y operando desde el mundo espiritual de maldad. ¿Cuál era el objetivo del diablo entonces? Que ese pueblo de Dios terminara destruido, seco, completamente podrido, o sea, ya hecho polvo, ya que ni memoria tuvieran de ese pueblo. Ese era el diseño del diablo, pero vean, cuando Dios interviene, hermanos, Dios trae vida siempre. Bendito sea el Señor. Satanás gobernaba los sentimientos del pueblo y por eso estaban en una condición de muerte espiritual. Bendito sea Dios. Gloria al Señor. Entonces, solamente que Dios no quiere que nadie perezca. Y por eso es que el profeta es llevado hasta donde está el diseño y lo anula por medio de la palabra profética. Vean, por eso que tenemos que aprender a hablar como Dios habla. El profeta anuló el diseño. Usted también tiene que llegar a su hogar y anule cualquier diseño de ruina, de pobreza, de miseria, de escasez o todo lo que el diablo haya hecho en contra suya para destruirlo, hermano. Anule esos diseños, párese y diga, Padre, yo anulo todo diseño. En el nombre de Jesús, declaro vida en mi familia, declaro vida en mi hogar, declaro prosperidad. Cancele los diseños del diablo de destrucción, hermano. Gloria a Dios. Hay que declarar vida sobre los huesos secos. Y podemos notar que sin la intervención del Espíritu Santo no podríamos lograr que la vida se manifieste. Es ahí la necesidad de ser lleno del Espíritu Santo, entonces. Si usted va a hacer algo solo, hermanos, yo creo que nada le va a funcionar. Tiene que pedirle al Señor el respaldo de su Santo Espíritu siempre. Porque el que genera el poder es el Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Entonces, si podemos notar, la declaración profética se hizo viendo directamente hacia donde estaba el diseño de cautiverio. O sea, Dios lo llevó a él hacia donde estaba el diseño. Entonces, usted tiene que detectar, bueno, ¿cuál es el diseño aquí? ¿Cómo logro descifrar qué es lo que está pasando aquí? Para eso se necesita tiempo, hermano. Usted tiene que conversar con la persona que está en cautividad. De manera que poco a poco usted va discerniendo cuál es el daño que tiene hasta que le llega a la raíz. Ya usted parado ahí en esa parte donde está el daño, usted empieza a decir, aquí te destruyo. Como ministro, ¿verdad? Le estoy hablando. Gloria a Dios. Entonces, esto solo se puede lograr o lo puede lograr alguien que tenga una relación muy estrecha con Dios, para lograr que Dios lo lleve a la cárcel o al cautiverio de la persona para poder ver bien el problema. Recuerde que es Dios el que te va a llevar hacia donde está el problema de la persona. Hay veces estamos orando por las personas y Dios nos pone un cuadro en la mente donde esa persona está siendo maltratada por alguien, ¿verdad? Una persona, el papá o la mamá, o esa persona está siendo perseguida y es asaltada o cosas así. Entonces, Dios pone esos cuadros mentales también. Entonces, ¿qué pasa? Dios lo está llevando a uno hacia donde está el cautiverio. Entonces uno dice, ah, mira, este es el trauma que tiene miedo a andar sola en la calle a ciertas horas porque tiene miedo que la asalten. Entonces de ahí nació el cautiverio. Entonces, ok, Padre, en el nombre de Jesús yo deshago esta obra. Y usted verá que empiezan las reacciones. Entonces necesitamos que Dios nos lleve al cautiverio de la persona para poder ver bien el problema. Además, se necesita estar bien ungido para lograr que suceda un rompimiento del ámbito espiritual y se dé la liberación del que está cautivo. Pero esto no termina aquí, así como lo hizo el profeta, él después de la experiencia espiritual que Dios le permitió observar, fue y confrontó al pueblo y les hizo ver su condición
la cual estaba en contra de la voluntad de Dios. Entonces, una persona que llega pidiendo ayuda porque está en un tipo de cautiverio, porque mira, yo no soy feliz, me salen las cosas mal y todo eso, el ministro discierne que es un cautiverio. Entonces, ¿qué pasa? Hay que romper el cautiverio, pero después hay que pegarle una pasada a la persona. Hay que decirle por esto, esto y esto y esto. Hay que enseñarle que alejados de Dios no podemos vivir. Si es un hijo de Dios y anda confesando que es un hijo de Dios o un cristiano, no puede andar en lo que las cosas del mundo ofrece, ¿verdad? Entonces, todo esto, vean que el profeta después de que se rompió el cautiverio va y les habla al pueblo para que con el entendimiento comprendan qué fue lo que pasó. Bendito sea el Señor. Nosotros como ministros tenemos que enseñarle a la gente la importancia de la santidad. Esta condición estaba interfiriendo con los diseños de bendición que Dios tenía preparado para su pueblo y les volvió a profetizar de una manera directa, declarándoles lo que Dios le había hecho, que iba a hacer qué iba a hacer con su pueblo. El diablo les había matado la esperanza y no tenían ánimo de esperar algo bueno de la vida. Estaban cautivos emocionalmente, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Vean que con qué ánimo ellos iban a estar allá. Si había momentos que los ponían a cantar a ellos y ellos decían, ¿cómo vamos a cantar? O sea, de hecho hay una canción que se llama Los ríos de Babilonia, que habla de ese tiempo. El pueblo los mandaban, los ponían a que cantaran y ellos decían, ¿con qué ánimo vamos a cantar? ¿Cómo vamos a alabar a nuestro Dios si estamos aquí en este pueblo, que no es el nuestro? Estamos cautivos en una región donde no es nuestra región. Entonces, un alma, cualquier persona, por más que usted quiera animarla, hermanos, ella no va a poder alabar a Dios porque está encarcelada, está cautiva. Note eso, pastor, evangelista, ministro de Dios, maestro. Note cuando usted está haciendo una administración. Hay personas que no sienten, o sea, son insensibles. ¿Por qué? Porque su alma está cautiva. Ellos han perdido, algunos han perdido hasta esa parte humana. La humanidad la han perdido y son insensibles, son gente que no tienen sentimientos ya. ¿Por qué? Porque están cautivos, están metidos en una región de cautiverio donde no pueden recibir ni dar amor tampoco. A un preso no todo el tiempo se relaciona con las personas de afuera. Entonces así pasa. Un preso espiritual no quiere relacionarse con nadie porque no le interesa a nadie. Nosotros como ministros tenemos que detectar todas esas cosas para poderles ayudar a estas personas y necesitamos tener comunión con Dios, necesitamos meternos más con Dios, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo y necesitamos conocimiento, hermanos, necesitamos conocimiento para ayudarles a estas personas. Porque ¿cómo vamos a ayudarles a salir de los cautiverios si no sabemos nada? ¿Qué vamos a orar? ¿Qué les vamos a decir? ¿Qué les vamos a aconsejar? Ah, no, es que yo espero que Dios me diga, hermano, Dios le va a hablar, sí, pero basado en lo que usted conoce de la palabra. Dios le va a revelar lo que usted conoce de la palabra. Pero si usted no conoce nada, ¿cómo le va a hablar Dios? Si usted no conoce nada. Entonces tenemos que ser conscientes de eso, hermano. Necesitamos prepararnos. Si usted quiere ser un buen ministro de Dios, un ministro competente, usted tiene que prepararse. Y si su pastor no lo está preparando, dígale, pastor, yo necesito servir a Dios, yo necesito prepararme, haga algo. Porque necesitamos aprender a servir a Dios, hermanos. Si usted está en este mundo, usted es un hijo de Dios y los hijos de Dios estamos en este mundo por un propósito. Jesús vino a este mundo por un propósito. Recuerde, Él vino a traernos buenas nuevas. Él vino a libertarnos. Él vino a ponernos a funcionar. Porque antes estábamos muertos en delitos y pecados. Y Él nos dio vida ahora, hermanos. Usted está vivo para servir a Dios, entiéndalo. Y si usted está vivo, tiene que cumplir con esa misión, hermano, porque si no estás defraudando a Dios, no estás haciendo lo que Dios quiere que usted haga. Bendito sea el Señor. Que sea de su edificación. Vamos a orar y a ponérselo en las manos de Dios, ¿verdad? Dale gracias, Padre, te alabamos, te damos la gloria, Señor, que toda persona que escuche este tema, Señor, se capacite a través de este tema y ponga manos a la obra en prepararse, Señor, porque es necesario, todo cristiano, todo hijo de Dios necesita, Señor, ser formado en un hijo de Dios, Señor. Necesitamos conocimiento, necesitamos preparación, Señor, para servirle, porque ¿cómo vamos a ayudarle a las personas si no tenemos conocimiento? Si no hemos sido formados. No podemos ir a hacer lo que nosotros querramos, Señor. Necesitamos hacer lo que Dios dice. Y para conocer lo que Dios dice tenemos que estudiar, Señor, la palabra. Tenemos que recibir, Señor, programas de crecimiento, de formación, Señor. Ayúdenos, bendito Señor.
a no ser tan insensibles, Señor. Si estamos aquí todavía, Señor, y usted no nos ha llevado, es porque usted quiere que cumplamos la misión que usted nos dejó, Señor. Somos ministros suyos, Señor. Necesitamos continuar con el proceso, Señor, que Jesús nos vino a enseñar. Necesitamos continuar, Señor, con el ministerio de la reconciliación. Y para esto, Señor, necesitamos conocer. Jesús sacó 3 años y medio para preparar a sus discípulos. Luego de que eran discípulos, o sea, un discípulo es un aprendiz, alguien que quiere aprender. Luego de que los discípulos aprendieron, les dio el título de apóstol. ¿Y qué es un apóstol? No es aquel que manda y que hace lo que no sé qué, no. El apóstol es el que ya se preparó y puede ser enviado a servir. O sea, el apóstol es un servidor, alguien que va preparado a servir. Bendito sea el Señor. Por eso que necesitamos crecer. Necesitamos pasar de simplemente seguidores a ser discípulos. Luego necesitamos pasar de ser discípulos a apóstol. O sea, a ser enviados, ya a ser, mira, ya se preparó, ahora sí vaya. Ese es el apóstol al que envían. Bendito sea el Señor. El que va preparado a servir conforme a la voluntad de Dios. Por eso, Señor, le pedimos, papá, capacítenos, Señor, enséñenos, ayúdenos a tener más comunión con usted, Señor. Que no estemos escuchando todo lo que nos dicen, Señor, los hombres, sino que escuchemos su consejo, Señor. Padre, hay hombres de Dios que usted ha dejado aquí, Señor, para que nos enseñen. Bendito Señor. Ayúdenos a encontrarlos, Señor, porque necesitamos encontrar esos hombres temerosos de Dios que nos puedan preparar y capacitar para la obra del ministerio, Señor. Oramos, Señor. Ya, Señor, si estamos en un lugar donde se llaman solo profetas, apóstoles y todo eso, Señor, y solo se predica de prosperidad y nunca le dicen a uno que está en pecado, Señor, que no le enfocan la maldad, Señor. Padre, ahí nada hacemos porque no estamos preparándonos. Ayúdenos a tomar decisiones, Señor. Bendito Dios. Y buscar, Señor, a esos siervos temerosos que nos enseñen quiénes somos en Cristo, Señor. Muchas gracias, Padre. Te alabamos en el nombre de Jesús. Bien, esperen entonces la tercera parte, ¿verdad? Que Dios me los bendiga y gloria a Dios. Les habló el pastor Ronald. Bendiciones a todos.